La sentencia en el caso Blanco refería a que la responsabilidad extracontractual del Estado no podía ser entendida de una manera general o de una manera absoluta. Tampoco podía ser regulada, podía ser reglada con las reglas generales del derecho civil. No, este problema de derecho público era un problema que debía ser regulado, dice el caso Blanco, debía ser regulado por reglas especiales que variarían según las propias necesidades del servicio público y reglas especiales que variarían también con el objetivo de compatibilizar los derechos subjetivos de las personas con los poderes públicos, ¿no? La sentencia hablaba no de los poderes públicos, sino que hablaba de los derechos del Estado. Bueno, estas reglas especiales a las cuales hace referencia el caso Blanco no fueron dictadas en Francia como un set de reglas codificadas, ¿no? De cierta manera, el legislador francés renunció a esa vía codificada, ordenada de regulación. Lo que hizo el legislador es de alguna manera renunciar a la producción y regulación del derecho administrativo, renunciar en los jueces. El derecho administrativo es un derecho con una estructura principalmente jurisprudencial. El Consejo de Estado, que era el Tribunal de Casación francés para los casos o para los asuntos del derecho administrativo, fue el órgano que con mayor expertise pudo ir regulando a punta de fallos judiciales el derecho administrativo. La comprensión francesa, esta manera de aproximarse al derecho administrativo, también colaboró también en ella la comprensión que la Revolución Francesa había originado a propósito de la división de poderes. La manera en que los franceses entendieron la separación de poderes fue una manera bastante dura, bastante rígida. La administración pública ahora tenía un pedigrí que antes no tenía en los tiempos de la monarquía. En el nuevo régimen, en el régimen administrativo, bueno, la administración pública goza de un prestigio que le genera de alguna manera que los demás poderes la vean con cierta autonomía, con cierta deferencia. Y eso entonces, esa idea de separación de poderes, el poder judicial no pudiendo controlar de manera general los actos de la administración pública, incluso el poder legislativo con esta especie de abulia en la producción de derecho administrativo, bueno, fue consolidando una burocracia francesa fuerte y esto desde luego generó o permitió que el derecho administrativo se expandiera, pero por una vía principalmente jurisprudencial. En nuestros países, esta idea general de abulia legislativa fue también adoptada. Es decir, también en Chile siempre fue entendido que el derecho administrativo era un derecho administrativo que tenía que ser construido de una manera especial. Y por ende que no era normal que el Poder Judicial se entrometiese en los asuntos de la administración pública, controlándola así de más. De hecho, los franceses en sus orígenes decían, bueno, controlar a la administración es también administrar. Esta idea era una idea de fuerte separación de poderes. Bueno, esta reticencia legislativa a producir de alguna manera derecho administrativo legislado también fue importada en Chile, pero con ciertos matices. Es decir, desde los comienzos también el Poder Legislativo fue produciendo algunos tipos de regulaciones, principalmente regulaciones sectoriales. Bueno, pero en general esta baja densidad normativa, es decir, un derecho que tiene pocas leyes, de alguna manera, ha ido generando de cierta manera algunas controversias en la manera en cómo entendemos ese derecho administrativo. Por mucho tiempo, cuando se estudiaba derecho administrativo, lo que se estudiaba era aquellos sectores que sí estaban regulados por leyes. Y además porque en esa época, a principios de hecho del siglo XX, existía poca jurisprudencia judicial
Pronto veremos por qué existía tan poca jurisprudencia judicial, pero en esos primeros momentos lo que se estudiaba cuando se estudiaba derecho administrativo eran aquellos sectores de alguna manera regulados. Y entonces lo que se estudiaba era, por ejemplo, sectores, higiene pública, salubridad, servicios de correos, servicios de ferrocarriles, educación pública, espectáculos públicos, prisiones, orden público, registro civil, regulación de industrias y otros temas bastante afines. El análisis del derecho administrativo, el derecho administrativo era entonces el estudio de estas regulaciones específicas. Con el auge del constitucionalismo, sin embargo, se genera de alguna manera una necesidad o una intención de tratar de producir ciertos principios generales, ciertos principios del derecho administrativo que de alguna manera regirían este derecho con una pretensión de normatividad y de universalidad. El derecho administrativo ya no era ese conjunto de sectores regulados, sino que era un derecho administrativo que iba a ser informado por un set de principios jurídicos. Hay dos principios que son bastante clásicos en el derecho administrativo y son el llamado principio de legalidad y el principio de tutela judicial. En sus textos podrán ver también otros principios que se dice pertenecen de alguna manera al derecho administrativo. Bueno, con el auge del constitucionalismo se modificó la forma de construir dogmáticamente el derecho administrativo y se hicieron esfuerzos por crear, por descubrir estos principios que de alguna manera gobernaban este derecho administrativo. Esto se hace de alguna manera asumiendo una técnica que era la técnica de la generación, del estudio de los principios generales del derecho, con un fuerte estudio en el ámbito del derecho civil, y también, asumiendo la necesidad de buscar principios jurídicos, más bien en un contexto principalmente constitucional. Bueno, así, entonces es que se crea o se descubre esta idea del principio de legalidad. El principio de legalidad, en la manera en cómo ha sido estructurado, este principio es confuso en muchos de los libros que lo tratan, pero de la manera más explicativa posible, esta idea de legalidad asume que la competencia, los poderes públicos, la competencia de la administración pública es una competencia que tiene que estar sujeta a la ley. Bueno, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política son los artículos que de alguna manera estructuran este principio de legalidad. El artículo 6, cuando establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, da cuenta de que la administración puede actuar, puede ejercer sus potestades, pero de acuerdo a la Constitución. O el propio artículo 7, cuando establece que los órganos del Estado actúan válidamente cuando lo hacen previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma en que prescriba la ley, da cuenta también de esta necesidad ya más bien restrictiva de que la administración pública como órgano del Estado es un órgano que actúa válidamente solo dentro del marco de lo que la ley establece. Que la administración pública deba ajustar su actuar a la ley, en verdad no es algo que nos debiese sorprender, porque estamos, de alguna manera, estamos en un Estado de derecho, un Estado que se asume como un Estado sujeto a la ley. Es un Estado que no está sujeto a la voluntad de una parte que produce decisiones, cada vez que se le presenta algún problema. No, estamos ante un Estado que está sujeto a la ley, un Estado de derecho, solemos decir. Prosper Weil, un profesor francés muerto hace muy pocos años, hablaba de alguna manera el milagro del derecho administrativo, es decir, el milagro de un Estado que decide sujetarse a las reglas que ese mismo Estado produce. Esta idea en general es una idea que de alguna manera en el siglo XXI no nos sorprende. Y no nos sorprende porque asumimos que los órganos públicos se sujetan a las leyes o se sujetan a la Constitución y que no es necesaria una regla que diga que los órganos del Estado deben sujetarse a la ley o deben sujetarse a la Constitución.
En realidad, el hecho de que entendamos que como existente un principio de legalidad, bueno, en realidad da cuenta de la diferenciación entre el antiguo régimen y el régimen del derecho administrativo. Es decir, lo que marca el punto de inflexión entre la monarquía y los estados de derecho es precisamente este principio liberal de que el Estado se va a sujetar a la ley. Este es un Estado distinto al Estado de la monarquía, donde el monarca, digamos, por el hecho de ser monarca, no debía sujetarse a la ley. Sujetarse a otro cuerpo de reglas supone no entenderlo como un verdadero monarca. Entonces, de alguna manera, el derecho administrativo es un derecho que nace con el principio de legalidad. Es la afirmación del principio de legalidad. El uso que tiene este principio de legalidad es entonces lo que debiese importarnos. Y el mayor uso que tiene este principio de legalidad se da cuando se quiere argumentar con carácter de alguna manera restrictivo en relación a las leyes que habilitan competencias administrativas, las leyes que habilitan a la administración pública a actuar. Ahora, el principio de legalidad suele ser utilizado para entender que las leyes autorizan a la administración, pero la autorizan de una manera restrictiva, casi típicamente, es decir, casi como la regulación penal, en el sentido de que establece cierto marco de condiciones y de esos tipos de condiciones o características o exigencias la administración pública no puede salirse. Es decir, la idea es interpretar que la administración pública actúa, pero siempre con ese campo de restricciones. El principio de legalidad suele también ser usado cuando se quiere negar la existencia de las llamadas potestades implícitas, es decir, facultades que tiene la administración pública y que son generadas con instrumentos muchas veces infralegales. Por ejemplo, reglamentos. Ya pronto veremos de qué se trata esta potestad reglamentaria. Bueno, pero facultades de la administración, ejercicios de competencias normativas que se crean para ejecutar las leyes o para desarrollarlas. Bueno, el principio de legalidad allí se esgrime para restringir estas posibilidades. Otro de los principios característicos es el principio de tutela judicial. Este principio da cuenta de la necesidad de que la actividad administrativa en general esté siempre sujeta a un eventual control judicial. Es decir, toda la actividad administrativa debe pasar de alguna manera por el sedazo del control judicial. Bueno, la idea de este principio es mostrar que todo el derecho administrativo, o que en todo el derecho administrativo no existen espacios de inmunidades de poder. Es decir, la administración pública es una administración que tiene que haber la posibilidad de ser controlada. Las acciones administrativas pueden ser de cierta manera controladas. Bueno, la consagración constitucional de este principio la encontramos en el artículo 38, inciso segundo de la Constitución Política, cuando establece que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Esto dando cuenta de que cuando un particular se sienta lesionado por una acción administrativa, podrá siempre reclamar ante los tribunales de justicia. Principio de legalidad y principio de tutela judicial son dos principios que se dicen estar dentro del derecho administrativo. Son principios de alguna manera uniformadores. Es problemático resolver con principios, o es problemático entender que estos principios son principios que establecen una regulación para todo el derecho administrativo. Es problemático, pero a la vez es necesario tener este tipo de principios que podrían ser entendidos casi como máximas de regulación o como ideales regulativos. Es bueno tenerlos como ideales regulativos porque los derechos a veces para ser operativos requieren saber o que se identifique bien cuál es el tronco común, cuál es la ratio común que los uniforma, con el objeto de permitir la decisión de asuntos que no tienen reglas específicas. Esos principios permiten resolver esos casos que no están sujetos a reglas específicas. Pero es problemático porque asumir que un derecho administrativo que está caracterizado por
intervenir en contextos completamente distintos. Ya los vimos, algunos: higiene, orden público, ferrocarriles, ferrocarriles en el antiguo ordenamiento de ferrocarriles, pero bueno, salud, en general, regulación de industrias. Pensar que todos esos sectores pueden ser realmente regulados por máximas tan simplistas como este tipo de principios, bueno, es de cierta manera problemático. Los principios son necesarios, pero no hay que nunca olvidar que son una forma de regular problemática. Por ejemplo, hoy son innumerables las normas jurídicas que le entregan a la administración fines que debe cumplir. Ya no le establecen competencias específicas, sino que le dicen fines que tiene que conseguir. Una legalidad concebida como límite a las potestades públicas es contraria a una legalidad que establece fines. Por otro lado, que el control judicial pueda haber control judicial, esto depende de si existen realmente reglas que le establecen a la administración pública cómo debe actuar. Es decir, si es que la ley ya establece cuál es la decisión que la administración pública tiene que tomar. Pero imaginen lo que sucede en contextos donde existe discrecionalidad administrativa, en donde la administración puede tomar muchas opciones, y muchas opciones técnicamente. Bueno, en esos marcos es razonable que haya un control judicial cuando no existe una ley que establece cuál es la solución correcta o cuál es la única solución para ese determinado caso. Bueno, esto marca esto problematiza el principio de tutela judicial, y el otro ejemplo problematiza también el principio de legalidad.